Entonces, yo creo que eso es un derecho que tienen las mujeres hoy, gozar de su vida sexual, ser informadas sobre la vida sexual, sobre su sexualidad. Y el derecho reproductivo va mucho con este, porque ahora las mujeres han aprendido a diferenciar sexualidad y reproducción. Gracias a la anticoncepción, nosotras pues separamos completamente nuestra vida sexual del hecho de querer tener un hijo. Eso es otra cosa distinta. Los derechos reproductivos es que la mujer también esté supremamente bien informada en cuanto a anticonceptivos, que ella sea la que decida, ojalá con su compañero, pero que sea ella que decida principalmente de cuándo quiere ser madre, de cuántas veces quiere ser madre, e incluso hoy día toda mujer puede tomar esa opción de no ser madre. Y no va a ser menos mujer por eso. Es decir, va a tener otras cosas que ofrecer al mundo. Una mujer puede volverse premio Nobel, puede ser una ingeniería nuclear, puede ser ¿entiendes? Es decir, no tenemos forzosamente que parir hijos. El mundo se está reventando de tantos hijos que hemos parido. Se está reventando el mundo. Pensemos en eso, ¿sí? Y tratemos de tener solamente los hijos del amor, los hijos del deseo, los hijos de ese delirio que ay, quiero tener un hijo contigo, que chévere, sí, vamos a tener un hijo, somos capaces, ya somos preparados para eso. No a tu edad, por supuesto que no. Entonces, todo a su tiempo. Y qué rico poder decidir eso a los 25 años, a los 30 años, es decir, más uno ha deseado un hijo, más la vida de este hijo va a ser chévere, evidentemente. Más un hijo le llega de catástrofe, ¿sí? Más la vida de ese hijo va a ser complicada, ¿sí? Yo creo que además para ser buena madre, toca primero ser una mujer realizada. Toca realizarse como mujer para poder ser una buena mamá, ¿sí? Por eso les digo a las niñas, hola, ay, no se enamoren tan rápido, vivan su vida de adolescente, vivan esa vida tan chévere que es tu edad, ¿sí? Que es poder soñar con un mundo distinto y ser mamá. En 10 años podrás pensar eso tal vez, en 10 años o en 20. Tú puedes ser mamá a los 30 años sin ningún problema. Y qué chévere para estos hijos, ahí porque han sido esperados con amor, con una mujer adulta ya que sabe lo que quiere, que va a ser buena madre porque ha vivido otra cosa, ¿sí? Yo, a pesar de mi generación, he tenido ese privilegio, soy una mujer absolutamente privilegiada. Por supuesto que lo he luchado. Soy una mujer de la primera generación de la píldora. Yo me tragué todas las píldoras que tuvieran podido comer porque era para mí simbólicamente tan fuerte descubrir los anticonceptivos, ¿sí? Cuando pensaba la vida de mi abuela, cada vez que mi abuelo se ponía en la cama de mi abuela, mi pobre abuela decía, uy, Dios mío, ojalá no me embarace otra vez, yo ya tengo 7, no quiero uno más. ¿Y qué podía hacer al principio del siglo XX? Nada, sino aguantar, ¿sí? Es decir, eso. Entonces hoy día todas las mujeres pueden separar vida sexual de vida reproductiva. Y eso hace parte de lo que llamamos derechos sexuales y reproductivos. Toda mujer tiene y debe conocer estos derechos, ¿sí? Por supuesto, estamos muy atrasados en Colombia, en que Colombia firmó muchos convenios internacionales con las Naciones Unidas sobre esto, sobre lo que llamó el programa de la maternidad segura y deseada. Ojalá toda mujer pueda tener una maternidad deseada y segura. Segura, sí, pero pues no es la realidad de este país. Todavía, cuando les decía que de 100 embarazos en Colombia, 50 son no deseados. Imagínense eso, la mitad. 50 son no deseados y 25 acaban en aborto. En la mayoría de estos abortos es en adolescentes de 12 a 17 años, ¿sí? Eso es una monstruosidad en un país que tiene todos los anticonceptivos en todas las droguerías del mundo, pero que no han tenido información, que no han tenido, es decir, que tienen miedo porque un cura de barrio les ha dicho que eso era un aborto. Ay, los curas de barrio, no los quiero mucho. Bueno, afortunadamente hay algunos curas distintos, ¿no? A veces. Pero es eso, ¿ves? Es decir, yo creo que es eso uno de los capítulos fundamentales actualmente para la Colombia de mañana, es conocer estos derechos, es que las mujeres conozcan sus derechos, ¿sí? Que las mujeres sepan que pueden denunciar cualquier acto de violencia sobre ella en la comisaría de familia, en la fiscalía, en la defensoría del pueblo. Hay unidades para denuncias de estas, que las mujeres tienen miedo, no van, quieren que se sepa la vecina que va a decir. Qué tristeza eso. Doctora,
Permiso, aparte de eso, yo le quería hacer una pequeña pregunta. Dime. Bueno, de pronto, o sea, acá se está haciendo mucho énfasis en lo que tiene que ver con el derecho que tiene la mujer, y en ese caso, entonces, pues, o sea, ¿por qué no se habla? Yo quiero hacer una pregunta. En este caso, de pronto, en el mundo entero, no hablemos solamente de Colombia, sino en el mundo entero, los derechos del hombre, o sea, o sea, ¿se le cumplen plenamente? Por supuesto que no, por supuesto que no. Tú tienes razón, aquí hay toda una cosa que se llama derechos humanos, como en el mundo entero, ¿no? Decretados por Naciones Unidas, inclusive muchísimo antes, desde la Revolución Francesa, ¿sí? Los derechos humanos pertenecen a hombres y mujeres. Pero, si quiere, ¿por qué me pongo más a hablar primero, porque es mi oficio, yo trabajo con las mujeres, y porque los derechos de las mujeres han sido muchísimo más ocultados, si quiere, negados que los derechos de los hombres. Los hombres han aprendido a defender sus derechos, ¿sí? Muchísimo más, ¿sí? Por supuesto, falta mucho también. Es decir, los hombres deberían tener todas una tierrita para cultivar, no deberían vivir en un país en guerra, deberían poder, ¿entiendes? Hay múltiples derechos a la vida, inclusive aquí en este país a la vida, ¿sí? Derechos, es decir, fundamentales que no se están cumpliendo. Pero pues yo insisto mucho en los de las mujeres porque dentro de, si quiere, no es lo mismo nacer hombre que nacer mujer, ¿sí? No es lo mismo ser negro que ser negra. No es lo mismo ser obrero que ser obrera. La obrera tiene dos cúmulos de opresión encima. No solamente es obrera, pues vende su fuerza de trabajo, ¿sí? Sino que además es mujer. ¿Entiendes? Cuando su compañero, que es obrero también, empuja la puerta de la casa a las 6, él es el dueño. Le dice, Mirita, que hay de comer esta noche. Y me voy a emborrachar con mis amigos y no me pregunte por qué. ¿Me entiende lo que quiero decir? Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿entiendes? Por ser mujer, ¿sí? Tiene, si quiere, una opresión muy específica más que los hombres. Simplemente por el hecho de nacer mujer. Exactamente, no. En este caso, o sea, podamos construir familias dialogantes, familias democráticas, familias donde... Yo digo siempre que la democracia se inicia en el patio de atrás. ¿Entiendes? Si no hay democracia en el patio de atrás y en la cocina y en la cama conyugal, nunca habrá democracia en el país. Si no hay paz y equidad en el patio de atrás, nunca habrá paz y equidad en el país. Entonces, hay una enorme responsabilidad de los hombres también. Aprender a no ser esos amos de las mujeres, esos dueños que se las sabe todas, y decir, y tú tienes toda la razón, evidentemente la familia ideal es la familia que dialoga, es poder dialogar con mi compañero, decirle, mire, yo creo que no es el momento para tener un hijo olímpica, aún si tú quieres, pero yo... Finalmente, ¿por qué yo digo que son las mujeres que deben decidir en casos de derechos sexuales y reproductivos? Simplemente digo que son las mujeres que deben decidir porque son ellas que finalmente pagan el pato después. ¿Quién se levanta por la noche a las 4 de la mañana cuando el niñito llora? ¿Quién hace los teteros? ¿Quién se levanta? ¿Quién? Ella. ¿Ves? Porque ahí hay una cosa que no es exactamente lo mismo que la vida de los hombres. No es lo mismo vivir su humanidad desde la feminidad que vivir la humanidad desde la masculinidad. Son dos cosas distintas. Muchas gracias por estar aquí. Te esperamos, invitamos a todas las mujeres a que asistan a la conferencia que usted va a dar esta tarde aquí en el Perú y también va mañana a las 8:30 de la mañana en el Colegio La Candelaria. Usted va a hablar con todas las mujeres y va a demostrar todo lo que ha dicho, todas sus Voy a tratar. Sí, todas sus concepciones acerca del feminismo sin atacar al machismo, claro está. No, sin atacar al machismo, sí. Sin atacar a los hombres, que es muy distinto. No, el machismo lo ataco, Mirita, por supuesto. El machismo es una ideología de poder, es una ideología de golpes, es una ideología tenaz. ¿Entiendes? En vez de que el feminismo es una ideología libertaria. Miren la niñita de las mujeres de mañana, miren, estas son las mujeres de mañana. Mírenmelas. Esa y esas dos, miren. Ojalá tenga la vida más fácil que mi generación. Y seguramente que sí. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista para TV Revista, vos a ti, para Planeta Rica. Y bienvenida a Planeta Rica, es un gusto poder tenerla aquí. Pues no, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, Luis Carlos y todos los que participaron en esta invitación. Muchas gracias.